Buenos días, muchachos. Ya envío por el WhatsApp el link de Zoom. Buenos días a todos. Por favor, me escriben ahí en el chat el nombre del código. Bien, empezamos. Pues la última clase quedamos ahí como en ese abrebocas de lo que tenía que ver con los límites de Atterberg, es decir, lo que vamos a aprender de los estados de consistencia. Para eso, precisamente, vamos a entender qué son esos límites y por qué existen. Entonces, entendiendo, y algo que normalmente confunden, una cosa son estados de la materia y otra cosa son los estados de consistencia de un suelo. Algunos, pues, corresponden a la misma situación, pero, pues, obviamente tienen
también algunas cuestiones muy diferentes. En general, para tener en cuenta, lo que tiene que ver con estados de consistencia de un suelo, siempre van a tener que ver con lo que es el contenido de humedad que tenga un suelo en un momento determinado, ¿sí? Entonces, un suelo puede estar, digamos, seco, sólido, semisólido, plástico y líquido. En general, esos son los estados, ya los vamos a ver con detenimiento. Pero cada uno de ellos depende del contenido de humedad que tenga. De hecho, que para eso, precisamente hablábamos la vez pasada del ejemplito típico de lo de la arepa, ¿sí? Teniendo en cuenta, haciendo el paralelo con lo que vendría siendo un suelo, pues a medida que se le agrega contenido de humedad a esa harina, a esa mezcla, pues se puede empezar a manejar, se puede empezar a moldear, ¿sí? Pero incluso si por alguna razón se pasan del contenido de humedad que puede aguantar precisamente esa mezcla, eso ya va a empezar a comportarse como un fluido viscoso, es decir, como una arena movediza, como una especie de lodo, un masacote prácticamente. Entonces, cuando está en fluido viscoso, pues obviamente se le podría determinar que tiene una consistencia muy similar a la de un líquido. Y ojo, porque resulta y acontece que esos fenómenos sí se nos presentan a nosotros en la vida real. Muy bien, entonces ahora sí, de entrada. Consistencia es la cualidad de aquello que tiene capacidad de mantener sus partes en conjunto. En el lenguaje común significa estabilidad, fijeza, trabazón, coherencia de una cosa. En mecánica de suelos, y obviamente siempre hacemos la referencia a qué es lo que se tiene que estudiar o qué significado se le da en mecánica de suelos, por ser bichos raros siempre en todo momento. Entonces, para mecánica de suelos, en general siempre tendemos a estudiar los finogranulares en materia de estados de consistencia. Se llama consistencia la cualidad de un suelo relativa a la mayor o menor facilidad con que puede fluir, deformarse o romperse. Eso en general es precisamente tocando lo que es el material de suelo. Entonces, una vez más, de toda esa exploración de suelo, puede ser el apique, puede ser el SPT, se extrae alguna muestra, de esas muestras se realizan varios ensayos. Aprendimos todo lo que tenía que ver con el ensayo de granulometría y ahora, pues con otra parte de ese mismo suelo, pues lo que tiene que ver con los estados de consistencia. Son necesarios determinarlos eso, los límites y los estados de consistencia de un suelo, porque junto con la granulometría es que vamos a poder desarrollar lo que es la clasificación de los suelos. Entonces, para determinado suelo, ella, es decir, la consistencia, es variable de acuerdo con los cambios que se presentan en su contenido de humedad, su densidad y las condiciones de su estructura. Por ejemplo, una arcilla tiene un estado seco, una consistencia muy diferente de la que puede tener en estado húmedo. Dentro de eso, resulta y acontece que vamos a determinar no solo unos estados de consistencia para el suelo, sino unos límites precisamente, es decir, unos rangos en los cuales se puede encontrar el suelo según determinado contenido de humedad. Todo eso lo estudió este desocupado que le encantaban los suelos, el sueco Atterberg, y desarrolló un método para determinar cuantitativamente el efecto de la variación del contenido de humedad en la consistencia de los suelos. Es decir, se puso a generar un experimento, algo que parte desde lo empírico, y ya habíamos hablado en algún momento que para mecánica de suelos
pues casi todo viene de eso, por la gran incertidumbre para poder determinar características y propiedades de los mismos. Pero desde esa época, aún nosotros, incluso en cualquier país donde se desarrollen estudios geotécnicos, todos tienen que desarrollar precisamente aún estos mismos. Se han venido mejorando algunos procesos y algunas cuestiones, sobre todo en materia de tecnología para desarrollar los mismos ensayos de laboratorio. Pero esto es fundamental para conocer también cómo se puede comportar el suelo a medida que puede ser que le llegue más agua o menos agua, estando en la situación de ya recibiendo, como quien dice, la estructura, es decir, donde ya tiene que aprovechar su capacidad portante para resistir la edificación o la obra civil. Entonces, este tipo estableció cuatro estados y definió los límites arbitrarios entre ellos. Y esos son los denominados límites de Atterberg. Este término muy seguramente lo van a encontrar en muchos textos, en muchos libros, y precisamente hace alusiones a esto. Esto que tenemos por acá, lo que tenemos encima, ¿sí?, es realmente lo que son los estados de consistencia de los suelos. Lo que tenemos por aquí por debajo, LC, LP, LL, esas cuestiones, es lo que hace referencia a los límites. Y esos límites precisamente es lo que nos separan un estado de otro, ¿sí? Entonces, a diferencia de los estados de la materia, los estados de consistencia para los suelos son sólido, semisólido, plástico y líquido. Hasta ahí, son esos cuatro. Y ahora vamos a ver, digamos, teniendo en cuenta el contenido de humedad, y de aquí en adelante, absolutamente todo lo que hablemos en mecánica de suelos, todo a lo que yo me refiera como contenido de humedad, siempre lo vamos a trabajar con esta W cursiva. ¿Por qué? Porque más adelantico vamos a tener que trabajar también con mucha cuestión de pesos. Y pues obviamente es la misma letra, solo que para esos casos, cuando hablemos de pesos, siempre voy a hacer referencia a una W mayúscula, ¿sí? Entonces, de aquí en adelante, todo donde ustedes vean este tipo de W cursiva, como la que se maneja también en física eh, como velocidad angular y demás. Entonces, para el caso de mecánica de suelos, lo vamos a determinar como contenido de humedad. Contenido de humedad. Y ojo, todo contenido de humedad que nosotros vamos a trabajar en mecánica de suelos, todo tiene que ver es con porcentajes. Es decir, qué tanta agua en toda una masa de suelo aparece o se tiene en ese momento. Entonces, siempre vamos a hablar de que ese contenido de humedad es un porcentaje. Muy bien. Lo tenemos acá en la parte del sólido, en la parte inicial. Pues obviamente que tiene que tener, es decir, esta parte es prácticamente cuando nosotros hemos secado un suelo o definitivamente no hay en condiciones naturales algo de contenido de humedad. Normalmente el suelo en estado natural tiene contenido de humedad, ¿sí? Normalmente. Entonces, lo que viene siendo el estado sólido, pues tenemos realmente para pasar el estado semisólido un límite específico, que es el límite de contracción o retracción o encogimiento, ¿sí? Tiene muchos nombres según el texto que vayan a revisar o que estén trabajando en algún momento. Es exactamente lo mismo, pero ese cuando tenemos acá, por ejemplo, el W sub S, y ojo, esto lo que me quiere decir es el límite de contracción, ¿sí? O contenido de humedad cuando se presente la contracción. Esa S viene del inglés shrinkage, que significa precisamente eso, contracción. Entonces ustedes lo van a encontrar con un límite de contracción, de retracción o encogimiento.
es exactamente lo mismo y lo que hace es un límite arbitrario. Cuando hablamos de arbitrario quiere decir de que se lo inventó, es porque sí, ¿sí? Entonces en ese momento, con el contenido de humedad, cuando se llegue a ese punto, pues pasará a otro estado. Es decir, hagan de cuenta la harina para arepas, cuando simplemente es harina, y empieza usted a colocarle un poquitico de agua, un poquitico. Muy bien. Lo que es el estado semisólido se encuentra entre dos límites. Esos dos límites son el límite de contracción o retracción o encogimiento y lo que vamos a trabajar muchísimo en mecánica de suelos durante todo el semestre, lo que tiene que ver con el límite plástico, ¿sí? Y el límite plástico, pues allá también tenemos, por ejemplo, algunas siglas para cuando estemos trabajando en inglés y otras que pueden encontrar en diferentes textos si están en español. Todo lo que nosotros manejamos en general en mecánica de suelos tiene que ver con siglas en inglés. Entonces, por favor, si no han sido tan amigos de estar estudiando esa segunda lengua, aquí de todos modos, obligatoriamente, algunos términos los van a aprender. Por favor, si alguien falta por escribir el nombre y el código en el chat. Y pasamos a otro estado, que también está en medio de dos límites, que es el límite plástico y el límite líquido. Es cuando está en estado plástico. Con esto, con esos dos factores, lo que es el límite líquido y el límite plástico, es que nosotros vamos a poder trabajar lo que es el índice de plasticidad. Y este término, en general, índice de plasticidad es igual al límite líquido menos el límite plástico, antes de pasar a estado líquido. No, yo le eché acá. Se para cuando lo abre. Antes de pasar a estado líquido, menos lo que era el límite entre el semisólido y el plástico. Este término es fundamental para nosotros desarrollar lo que es la clasificación de los suelos, por cualquiera de los términos que trabajemos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Normalmente, y por eso es que hay que estudiarlo, los suelos son susceptibles de pronto de, si han escuchado o alguna vez les ha tocado observar, ojalá no, la cuestión que tiene que ver con los deslizamientos de taludes, llámese talud a cualquier inclinación de un terreno, ¿sí? Respecto de un plano horizontal imaginario. Entonces, en este caso, esto sería un plano horizontal y esta inclinación que tiene ese terreno, esa ladera, precisamente esto es lo que es un talud. Ese término lo vamos a estar trabajando en muchísimos ejercicios y ustedes también lo trabajarán en muchísimas otras asignaturas, ¿sí? Entonces, ¿por qué se pueden presentar, por ejemplo, esa cuestión de movimientos para los deslizamientos del terreno? Entonces, primero, normalmente debe tener alguna inclinación pronunciada, ¿sí? Entonces, esto puede venir por los sismos, por lluvias intensas o constantes que reblandecen el suelo, suelos de materiales sueltos, no consolidados. Para el caso de lo que hemos más o menos aprendido desde lo de granulometría, un material suelto perfectamente son los materiales gruesos, es decir, gravas o arenas. O ya otra cosa cuando ya se interviene el hombre, excavaciones y cortes mal ejecutados, es decir, cuando se interviene un terreno y de pronto no se tiene en cuenta las condiciones del suelo mismo, ¿sí? O las posibles condiciones que puedan variar a medida de pronto que se presenten las lluvias.
sobrecarga del suelo con construcciones, ya sea edificaciones o vías, ¿sí? Y la deforestación. La cuestión de mantener lo que es la arborización precisamente en las laderas, y de hecho ese es uno de los típicos formas de estabilizar un talud o estabilizar un terreno. Hay una que se denomina vetiver, y es precisamente colocar cierto tipo de vegetación, obviamente bajo algunas condiciones técnicas, algunas mallas, algunos geotextiles, para poder que esas raíces, digamos, logren penetrar dentro de ese terreno y ayuden a que se mantenga todo estable, ¿sí? Además de eso, cuando vengan las lluvias, pues que ellas logren absorber cierto contenido de esa humedad, de esa lluvia, para que no se quede concentrada solo en el suelo y en algún momento se presente el deslizamiento. Entonces, ¿cómo es eso? Tenemos simplemente un terreno, ¿sí? Un talud, se presentan las lluvias y de pronto resulta y acontece que ese terreno en general era más que todo arena, ¿sí? Sand. Este término, esa S para lo que vamos a estar trabajando, va a ser común de aquí en adelante. Entonces, de una vez se los voy colocando. Entonces, puede ser que esa agua lluvia, pues por no tener vegetación o por diferentes circunstancias, y sobre todo porque ese suelo es un suelo granular, pertenece a los gruesos, eh, primero puede aguantar cierto contenido de humedad y permanecer estable. Eso, cuando permanecen estables, es lo que se conoce como una cohesión aparente. Cuando estemos revisando para el segundo corte, lo que tiene que ver con formas de agua en el suelo, volveremos a tocar un poquito este tema, ya que, por ejemplo, hay ciertas acciones físicas que se presentan ahí, como lo es la tensión superficial. Entonces, sí puede aguantar cierto contenido de humedad, pero llega al punto, y precisamente ese es un límite, es decir, por acá nosotros tendríamos que tener algún límite líquido. Si pasa del límite líquido, y recordemos aquí en nuestra la barrita de los estados, si se pasa del límite líquido, ya empieza a comportarse como un líquido, es decir, como un fluido viscoso. Por tanto, es necesario determinar cuál es el límite líquido para ese suelo que contiene mucha arena. El suelo, los suelos granulares, sobre todo la arena, sí puede tener, digamos, límite líquido dentro de lo que son los estados de consistencia. Lo que no, lo que no se va a presentar con los suelos de tipo grueso, gravas y arenas, definitivamente lo que no se va a presentar es lo que tiene que ver con el estado plástico. Para el estado plástico sí obligatoriamente tiene que tener muchísimo contenido de finos, ¿sí? Sobre todo arcillas, para poderse dejar moldear. Pero él normalmente, y si alguna vez han jugado con arena o la han visto, así esté húmeda, usted la puede tener en la mano, apenas abre la mano se desquebraja. Esa es la situación específica con esto. Pero puede mantenerse incluso algún tiempo, más o menos, digamos, como si fuese un solo bloque. Eso es lo que es la cohesión aparente. Apenas pase lo que sea el límite líquido de ese suelo específicamente, esto empezará a generar lo que es el deslizamiento. Y por eso es muy normal de que se presente con ese tipo de suelos, aunque adicionalmente se puede presentar con cualquier suelo desde que se pase precisamente su límite líquido. Entonces, esa es la condición que se presenta precisamente para los deslizamientos. Los deslizamientos normalmente no se presentan en estado seco, cuando estamos, digamos, en épocas de sequía, ¿sí? Típicamente se presentan es cuando existe una saturación, es decir, que hay mucho contenido de humedad y el mismo suelo no alcanza a soportar, digamos, esa sobrecarga por ese contenido de humedad y empieza a fluir
a comportarse como un fluido viscoso. Entonces, uno por uno de esos estados. En este caso los vamos a hacer avanzando, agregando, digamos, contenido de humedad. Entonces, nuestro primer estado, en general, tendrá que ver con la parte sólida, y es cuando el contenido de humedad del suelo es inferior al límite de contracción. ¿Cómo así? El límite o el contenido de humedad de un suelo es inferior al límite de contracción. Entonces, si este es el límite de contracción, es decir, ese límite arbitrario para cambiar al siguiente estado, que es el semisólido, pues todo lo que esté detrás de él, es decir, todo ese bajo contenido de humedad, hasta incluso llegar a cero, pues va a ser el estado sólido de nuestro suelo. O con estas formulitas que tenemos aquí. Nos vamos acostumbrando de aquí en adelante a trabajar con esto. ¿Por qué? Porque absolutamente desde lo que nosotros realizamos, prácticamente el primer ensayo de laboratorio tiene que ver precisamente con calcular lo que es el contenido de humedad. Y el contenido de humedad, y ya vamos a trabajar con formulitas que aprenderemos mucho y que trabajaremos en todo lo que tiene que ver con relaciones gravimétricas y volumétricas, es peso del agua sobre peso de los sólidos multiplicado por 100%. ¿Sí? Peso del agua sobre peso de sólidos. Hay que entender que el peso de sólidos se puede conseguir para un suelo después de haber, digamos, haberlo sometido a una temperatura alta dentro de un horno. Es decir, cuando hemos secado cualquier suelo. Y todo lo que hemos hablado hasta el momento, siempre vamos a estar pesando cosas y metiéndolas al horno, ¿sí? Con eso, nosotros podemos garantizar obtener el contenido de humedad. ¿Pero qué es eso del peso del agua? El peso del agua es el peso húmedo, y entiéndanlo como el peso del contenido de humedad de ese suelo en estado natural. Es decir, lo más cercano a la realidad, esa muestra inalterada que nosotros íbamos a extraer o que extrajimos de un suelo, para precisamente que conservara lo más cercano a cómo se encontraba en el sitio. Ese es el que nosotros pesamos y lo metemos al horno. Después de 24 horas en una temperatura que varía normalmente de 105 a 110 grados centígrados, obtenemos lo que es el peso de sólidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ha evaporado el agua. Entonces, ese peso del agua va a ser el peso con el contenido de humedad del suelo inicial, es decir, cuando está húmeda, es decir, cuando tiene agua, menos el mismo peso del suelo, pero cuando ya no tiene agua. Todo eso sobre el peso del suelo seco, multiplicado por 100. Esto es exactamente el contenido de humedad. Y noten que es por 100%, por eso absolutamente todo contenido de humedad se expresa en porcentaje, todo. Y si nosotros estábamos hablando del límite plástico, límite de contracción, límite líquido, los límites arbitrarios o los límites de Atterberg, pues todos serán contenidos de humedad, es decir, todos se van a expresar en porcentaje. Es decir, que en algún momento, nosotros entenderemos que el cierto contenido de humedad, según la situación, va a ser de pronto el límite plástico, o en algún momento el contenido de humedad va a ser el límite de contracción, o en algún momento ese mismo contenido de humedad, es decir, lo que vamos a obtener de ciertos datos, será el límite líquido. Muy bien, pasamos del límite de contracción. Apenas pasamos el límite de contracción,
Es decir, que ya tiene cierto contenido de humedad, donde el contenido de humedad empieza a ser mayor que lo que se determine como límite de contracción, pasa a un estado semisólido, ¿sí? Estado de consistencia del suelo, semisólido. Cuando el contenido de humedad del suelo se encuentra entre el límite plástico y el límite de contracción. Exactamente lo que vimos ahorita. Seguimos aumentando contenido de humedad. Entonces, para llegar al estado de consistencia plástico de un suelo, el contenido de humedad del suelo se encuentra entre el límite líquido y el límite plástico. Y ojo, el estado plástico significa dejarse moldear, dejarse cambiar de forma con facilidad sin desintegrarse. Esto es precisamente lo que me genera de que un suelo grueso, por sí solo, con cierto contenido de humedad, de todos modos siempre va a tender a desintegrarse, a desgregarse, es decir, a soltarse. No se deja moldear, no se deja moldear. Por eso es que el estado plástico para ese tipo de suelos, para los suelos gruesos, no, realmente nosotros no realizamos o encontramos, digamos, ese valor, ese límite plástico para esos suelos. Ahora bien, retomando lo que es una formulita que vamos a estar trabajando mucho, que es el índice de plasticidad. Si el índice de plasticidad es límite líquido menos límite plástico, quiere decir de que para un suelo grueso, que sí es posible determinar el límite líquido, pero el límite plástico no, el índice de plasticidad en ese momento será exactamente igual al límite líquido, porque este factor se convertiría en cero, ¿sí? Entonces, para esos casos, los casos particulares con los suelos gruesos, que no tienen límite plástico, que no se le pudo determinar para nada en el laboratorio, entonces el límite de plástico se asumirá cero. Portando el índice de plasticidad y siendo esta la fórmula, en ese caso el índice de plasticidad será exactamente igual al límite líquido. Solo en esos casos. Y llegamos al estado de consistencia líquido, cuando el contenido de humedad del suelo es tan alto que se comporta como un fluido viscoso. Se encuentra más allá del límite líquido. Es decir, nosotros debemos conocer sobre todo ese límite líquido para poder, determinar si apenas nos pasemos de allí, ese suelo empieza a comportarse como un fluido viscoso. Y a nosotros, en materia de suelos, no nos sirve precisamente que se comporte de esa forma, porque allí, por ejemplo, depende de las condiciones del talud, podría estar generando precisamente los deslizamientos. O de algo que hablamos en algún momento al principio del curso, si puede estar medianamente estable con cierto contenido de humedad, pero empezamos, como quien dice, a zarandearlo y hagan de cuenta la típica de tener una bandeja, ¿sí? Algún recipiente, un bowl, con algún material de suelo tipo arenoso. Aguanta cierto contenido de humedad, pero empiezan a moverlo, es decir, cuando se presenta el sismo, puede cambiar precisamente esas condiciones y ese reacomodo, ese zarandeo, puede generar de que eso empiece a comportar como un fluido viscoso, es decir, como una arena movediza. En ese caso se presentaría el fenómeno de licuefacción. Pero pues ese se presenta específicamente porque tenía una buena cohesión aparente, pero vino precisamente la condición natural del sismo para cambiar, digamos, ese reacomodo de toda esa zona. Entonces, por esas razones, en general, es fundamental conocer todos esos límites. Adicionalmente, pues nosotros necesitamos clasificar los suelos y para ello, pues, toda esta información va a ser requerida.
Dentro de eso, entonces, directamente los límites de Atterberg. Para la determinación del límite líquido, y vamos a hacer de aquí en adelante, o sea, énfasis es en cómo se determina el límite líquido y cómo se determina el límite plástico. ¿Sí? Esos dos factores, ¿para qué? Para poder determinar siempre el índice de plasticidad del suelo. Entonces, estos dos ensayos de laboratorio precisamente son fundamentales, son los de los que ustedes obligatoriamente en presencialidad tendrían que desarrollar, que es precisamente determinar el límite líquido y determinar el límite plástico. Son muy sencillos, son muy fáciles, e incluso pues personalmente me parece de los más agradables dentro de todos los ensayos de laboratorio de los suelos. Son fáciles de entender, pero pues obviamente hay que saber qué tipo de datos hay que absorber o tomar de allí. Entonces, para la determinación del límite líquido se utiliza un sencillo aparato diseñado para el efecto, es decir, para poder determinar específicamente un límite líquido, por Arturo Casagrande. Casagrande es el apellido de este tipo. Otro de esos desocupados que les gustó mucho estudiar la mecánica de suelos. Este no solo se quedó con mirar los diferentes terrenos, sino que se puso a inventar un aparatico, ¿sí? Ya lo vamos a ver bien. Y es precisamente para poder generar una condición similar a lo que estábamos viendo por aquí, ¿sí? Condiciones similares a esto, obviamente en el laboratorio, cuya parte más importante es una especie de copa de bronce o cazuela a la cual se pasa, se le va aumentando el contenido de humedad, ¿sí? Para una pasta de suelos, y se llena con esa pasta de suelo más o menos hasta la mitad de la capacidad total. Usando una herramienta especial denominada ranurador, se separa la pasta en dos mitades al hacerle una muestra. Yo les había hablado la vez pasada que fueran mirando algo como eso, igual ahorita miran bien, van a observar bien qué es lo que se hace con ese ensayo de laboratorio. Con un dispositivo mecánico se hace dar golpes a la copa o cazuela que contiene la muestra de suelo contra una base horizontal, ¿sí? Es decir, van a haber golpes. Y se cuenta el número de golpes necesario para que las dos partes de la pasta separadas por la muesca o ranura se junten en una longitud aproximada de media pulgada. Ojo con esto. Esto es el dato fundamental para poder determinar ese contenido de humedad y poder obtener lo que es el límite líquido. El experimento se repite para diferentes humedades del suelo. Entonces, para determinar el límite líquido, nosotros siempre vamos a hacer uso de lo que es el comúnmente denominado cazuela de Casagrande. Así se conoce, cazuela de Casagrande. Y es este instrumento, ¿sí? Ya se tiene, por ejemplo, que esto venga con su propio odómetro, es decir, un contador de cuántas veces hay que darle vuelta a esta manivela. Ya los hay también desde el punto de vista digital, es decir, automáticamente él va generando el conteo. Y en esa cazuelita es donde se coloca una masa de suelo. Más o menos se debe trabajar alrededor de unos 250 gramos de suelo que pasa la malla de tamiz 40. Y pues tiene que tener cierto contenido de humedad. Si el suelo está seco, pues no se puede desarrollar este laboratorio, porque precisamente necesitamos determinar es un contenido de humedad específico. Ya va a terminar esta sesión. Si alguien faltó ahí por escribir el nombre del código, hágalo de una vez.
Ya les envío el nuevo link para centrarnos bien en ese ensayo de laboratorio.